Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes o buenas noches cuando estén eh, viendo esta actividad de capacitación. Mi nombre es Ricardo Marcos Pautasi, yo soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Médicas Mercedes y Martín Ferreira. En el día de hoy, los objetivos de esta actividad de capacitación será describir, presentar de una manera relativamente sucinta, los efectos del consumo de alcohol durante el embarazo, describiendo lo que se conoce como síndrome fetal alcohólico, pero no solamente restringiéndonos al mismo, sino también viendo versiones más ampliadas de los efectos de la exposición fetal y postnatal al alcohol, que pueden derivar en síndromes no tan groseros y notorios, pero que también pueden tener efectos a largo plazo, por ejemplo, aumentando la probabilidad de consumo de alcohol en adolescencia, en adultez, de aquel que estuvo expuesto a nivel prenatal. Muchos de los hallazgos que vamos a ver, no todos, pero muchos, surgen a partir de modelos preclínicos, es decir, realizados con modelos animales. En esta slide que lleva el título de exposición temprana encontramos varios hallazgos, algunos de ellos realizados en Argentina, tal cual es el paper de Pepino y Menela, y en Córdoba capital particularmente. Ese trabajo fue realizado en un hospital de índole privada, aquí de la capital de la provincia de Córdoba, y nos da ciertas pistas para entender cuán extenso, cuán prevalente es la exposición al alcohol, ya sea en embarazo, ya sea durante el momento de la lactancia. No tenemos datos a largo plazo recopilados de la misma manera en todos los países del Cono Sur para estar, digamos, totalmente seguros de cuál es la extensión de esta conducta. Sin embargo, hay varios elementos que nos hacen sugerir que es muy probable que sea elevada. ¿Cuáles son esos elementos? En el paper de Pepino y Menela, por ejemplo, lo que encontraron es que solamente 1/3 de las mujeres habían sido aconsejadas de no consumir alcohol en el embarazo, e incluso una cantidad bastante relevante, un 14%, había recibido el consejo de tomar en moderación. Y había muy poquititas de estas madres habían indicado que se le había indicado no consumir alcohol durante la lactancia. En referencia a trabajos que hayan intentado evaluar directamente la prevalencia, es decir, qué porcentaje de las mujeres han indicado consumir durante el embarazo, los trabajos son un poquito variados, porque también son variados, los resultados son variados en relación a la población donde trabajaron, hospitales públicos o privados, también qué tipo de prevalencia buscan. Ya vamos a ver que hay diferentes maneras de evaluar la exposición al alcohol. Uno puede buscar indicadores objetivos, como por ejemplo es la presencia de algunos indicadores de consumo de alcohol en el meconio, o también puede hacer preguntas directamente a la mamá. En el caso de la acumulación de algunos ácidos en el meconio, indican una exposición en cualquier momento del embarazo. Utilizando ese tipo de método, ese paper que estamos viendo de Hudson, bastante viejo pero bastante interesante, del 2010, realizado en el Hospital Nacional de Clínicas de Uruguay, un hospital de referencia en Montevideo, indica una prevalencia muy elevada, casi del 44%, de que en algún momento del embarazo estas mujeres uruguayas habían sido expuestas al consumo de alcohol. En diversas muestras realizadas en la provincia de Santa Fe, en la capital de Santa Fe, la tesis doctoral de López, de Mariana López, encuentra un 15% aproximadamente de consumo excesivo. ¿Qué quiere decir consumo excesivo? Consumir 4 tragos de alcohol, 4 medidas de alcohol en una misma ocasión de consumo. Una medida de alcohol es la cantidad de alcohol que hay en una lata de cerveza de 330 centímetros cúbicos, en un vaso de vino preparado, por ejemplo, o en una medida de bebida espirituosa, como puede ser el ron. Sin embargo, hay otros trabajos que también quiero mencionar muy interesantes. Otro trabajo realizado en Uruguay, mucho más cercano en el tiempo, creo que es de 2017, este trabajo de Morales Castro que estoy mostrando en la parte superior. Este trabajo es muy interesante porque midió el consumo de alcohol y también de otras sustancias como marihuana en 2 periodos consecutivos. No son las mismas personas seguidas en el tiempo, obviamente, pero son 2 cohortes diferentes, 2013 y 2016, y observaron un incremento del 24% de prevalencia de haber consumido alguna vez
una medida de alcohol en el embarazo a más del 30% entre 2013 y 2016, un dato que es consistente con el hecho de que se ha observado un aumento en el consumo de alcohol y particularmente en las modalidades de consumo excesivo de alcohol. Nuevamente remito a esta definición de consumo excesivo como para mujeres 4 tragos o medidas de alcohol en 2 horas o menos, lo que se conoce usualmente como binge drinking. Hay varios trabajos que marcan un aumento en la población de edad gestante entre 17 y 30 años y particularmente en el grupo de mujeres. Hay datos, por ejemplo, de Chile que marcan un aumento muy marcado en ese tipo de consumo. Por lo tanto, no sorprende este tipo de datos encontrado en Uruguay. También encontraron lamentablemente un aumento en el consumo de otras sustancias que hoy no nos competen en esta charla, tal es el caso de marihuana. Hay otros trabajos en todo el mundo, ¿no? Pueden encontrar diversos trabajos que también indican valores relativamente en ese orden, ¿no? Entre un 20 y un 30%. El de abajo es un trabajo realizado en Nigeria. Yo antes les había mencionado algunos trabajos del grupo de Mariana López. Mariana López y Mariana Cremonte son un grupo de investigadoras de CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este grupo ha realizado varios trabajos en la ciudad de Santa Fe. En uno de ellos, en este que muestro yo de 2017, encontraron que casi el 75% de su muestra, que si mal no recuerdo es en hospitales públicos de la ciudad de Santa Fe, había consumido alcohol durante el embarazo. Y ese 75 es alguna vez haber consumido, aunque sea una medida entera de alcohol, un vaso, un 330 centímetros cúbicos de cerveza, por ejemplo. Un dato más preocupante, sin embargo, es que el 15% había consumido más de 5 medidas de tragos de alcohol en una misma ocasión de consumo. No solo eso, habían encontrado hasta un 8%, 9.5 si solamente nos focalizamos en mujeres que habían bebido, sacando las abstemias, de dependencia de alcohol, de un alcohol use disorder, abuso o dependencia del alcohol, ¿sí? Por lo tanto, eso nos indica una situación bastante para tener en cuenta aquí en Argentina en cuanto a consumo de alcohol durante el embarazo. Fíjense también qué factores en estos trabajos de Cremonte, López y Lichtenberg predecían el consumo de alcohol. Uno de ellos es la edad de inicio de consumo de alcohol. Es sabido que a menor edad de inicio, mayores van a ser las probabilidades posteriores de tener estas conductas de consumo excesivo, incluyendo problemas ya diagnósticos psiquiátricos y psicológicos de abuso y dependencia del alcohol. No solo eso, también la actitud general hacia el consumo de alcohol durante el embarazo se correlaciona positivamente, es decir, la expectativa, o mejor dicho, una actitud positiva respecto de consumir alcohol también tenía un correlato con luego consumir alcohol durante el embarazo. Todo esto nos lleva o todos estos datos en general, que no son solo de Argentina, sino del mundo, se traducen, como podemos ver en esta slide que muestra diferentes campañas preventivas para disminuir el consumo de alcohol durante el embarazo, en esta sugerencia sanitaria que mantienen diversos cuerpos sanitarios de todo el mundo, que sugieren que no debe haber ningún tipo de consumo en el embarazo, por múltiples motivos, ¿no? Múltiples motivos. Uno de ellos es, como veremos a continuación, que aún a cantidades muy bajas de consumo durante el embarazo puede haber efectos en el organismo en desarrollo. Quizás no lo que se conoce como síndrome fetal alcohólico, pero sí, por ejemplo, aumentar la cantidad o la probabilidad de desarrollar abuso y dependencia en la vida. Obviamente, hay varios elementos que pueden llevar a esta sugerencia sanitaria de que no debe haber ningún tipo de consumo, u otro es la posibilidad de que una vez que empiece el consumo hay muchas más posibilidades que siga e incurra en un consumo excesivo. Nos podríamos preguntar, primero de todo, ¿por qué uno sugeriría esta idea de que no debería haber ningún tipo de consumo de alcohol durante el embarazo? Un elemento interesante es que el alcohol rápidamente pasa a los diferentes fluidos de la mamá, pues está, por ejemplo, la sangre de la mamá pasa rápidamente a la sangre del bebé y al líquido amniótico, y hay una correlación casi perfecta de la cantidad de alcohol que generamos
en uno de estos fluidos biológicos como hay en el otro. Lo que estamos viendo a mano izquierda de esta slide que dice pasaje de alcohol a fluidos fetales y leche son unos trabajos relativamente viejos del grupo de Molina y colaboradores aquí en Corot, que muestra justamente eso. Una dosis relativamente baja, esto es en rata, genera la distribución del alcohol en los 3 fluidos biológicos. Y si en vez de, esto es en el embarazo, en la preñez de la rata, y si nos movemos al gráfico de la derecha, el gráfico de puntos y de puntos y de líneas, lo que podemos observar es que hay una correlación muy potente entre la cantidad de alcohol que generamos en la sangre materna, que son los cuadraditos negros, con la cantidad de alcohol que podemos encontrar en leche materna. A medida que va subiendo la dosis de alcohol en el eje de las X, va subiendo la cantidad de alcohol presente en ambos fluidos biológicos. Esto sugiere, por lo tanto, que hay exposición al alcohol, obviamente, en el feto y en el niño que está consumiendo leche, en este caso amamantándose, y que esto mantiene una relación dosis-respuesta con la cantidad de alcohol consumida por la madre. En ese sentido, la exposición prenatal al alcohol, como podemos ver en esta slide, está usualmente asociada, o los casos más conocidos, son aquellos en los cuales se genera algo que se denomina síndrome fetal alcohólico. El síndrome fetal alcohólico es un diagnóstico que puede asociarse a un niño cuando hay pruebas suficientes de que hubo exposición al alcohol materno durante el embarazo, y esta exposición ha derivado de una tríada de alteraciones que implica un bajo peso al nacer, una baja altura al nacer y alteraciones características de la cara media. A su vez se observan alteraciones neurológicas que usualmente, y a medida que el niño crezca, se traducen en marcadas alteraciones neuropsicológicas, como por ejemplo un retraso mental o alteraciones en habilidades visoespaciales y matemáticas, como ya vamos a ver a continuación, y también se observa esto en alteraciones a nivel comportamental. Aquí podemos ver en esta slide algunas de las características caras asociadas de la morfología facial, de los rasgos faciales asociados a los niños con síndrome fetal alcohólico, en los cuales podemos observar alguna sintomatología como la cara media está más hundida, el filtrum que está por debajo de la nariz es casi inexistente, los ojos son más achinados y más metidos para adentro, las orejas están desplazadas, entre otras alteraciones. El labio es relativamente fino en su parte superior y grueso o desplazado en su parte inferior, puede haber labio leporino también. Como ya les dije previamente, algunos hallazgos derivados de los modelos animales y también de estudios epidemiológicos, tales son los trabajos a nivel local, hay muchos de ellos a nivel de Abate, Avares y Chotro, estudios epidemiológicos realizados en Australia, en Estados Unidos, en Seattle, por Bayer, por Alati, este último en Australia, han dado la idea que aun cuando no exista, cuando no se genere este síndrome fetal alcohólico tan característico que acabo de mencionar, con alteraciones a nivel de la cara media, alteraciones a nivel cerebral, retraso en peso y en altura, también existe o surge un consumo exacerbado de alcohol en adolescencia y adultez. Es decir, aun cuando el individuo parece totalmente normal, aquellos que han sido expuestos al alcohol en forma prenatal tendrán mayores posibilidades de exhibir ya sea este consumo exacerbado tipo binge, de consumir 4 o 5 tragos de alcohol en una misma ocasión de consumo, que es muy peligroso, está asociado a mayores posibilidades de choques, accidentes domésticos, conducta sexual no deseada, tener relaciones sexuales con alguien que uno no querría, de una manera que uno no querría, y también a mayores posibilidades de abuso y dependencia más tarde en la vida. En esta slide que estamos viendo, con esta carita de un niño con los diferentes síntomas asociados, podemos ver ahora en este cartoon algunos de las dismorfologías faciales que yo mencioné previamente en las fotografías reales, ¿no? Por ejemplo, la fisura palpebral es muy pequeña, la cara media está como aplanada, la nariz apenas sobresale, el puente de la nariz está mucho más hundido, el filtro es indiferenciado. Como les dije, las orejas pueden ser más pequeñas o pueden estar como movidas,
Y bueno, obviamente son caritas mucho más chicas, es decir, hay microcefalia, y esto es, en realidad es un indicador de que hay un sistema nervioso central también más chico y por lo tanto menos desarrollado. Recordemos, lo que estamos desarrollando aquí es el síndrome fetal alcohólico, es decir, la punta del iceberg, la punta más complicada, el diagnóstico más complicado que podemos generar a partir de la exposición prenatal al alcohol, y particularmente cuando podemos indicar a ciencia cierta que hubo una exposición prenatal a dicha droga. Es interesante mencionar que mucho de esta sintomatología que acabo de mencionar, de alteraciones de la dismorfología, de la cara media y de cefálicas en general, pueden observarse también en modelos animales. Lo que estamos viendo aquí son unos fetos de ratón, y estos fetos de ratón que estamos viendo aquí muestran, por ejemplo, esas alteraciones marcadas que les mostré del filtrum previamente. Fíjense el filtrum de la ratita, que tiene también microcefalia, es decir, que tiene ese cráneo mucho más chiquitito que en la ratita de la derecha mía, si sería, en la que no tiene la letra MP. Esa rata no tiene ningún tipo de filtrum, tiene los ojos mucho más hundidos y tiene microcefalia. A su vez, si se fijan, hay algunas leves alteraciones también en las orejas que se ven en la parte inferior. También podemos generar diversos tipos de exposición prenatal al alcohol en otros individuos, en otras especies, incluso en moscas, por ejemplo, donde es muy interesante porque uno puede hacer un seguimiento muy marcado de los efectos del alcohol sobre los procesos de expresión génica, o sea que se conoce muy marcadamente el genoma de estas especies, y por lo tanto rápidamente podemos ver las alteraciones del alcohol a nivel de expresión génica, que como veremos es uno de los potenciales mecanismos que pueden estar ayudando a la etiopatogenia del síndrome fetal alcohólico. Aquí volvemos a rever alguna de la tríada diagnóstica clásica del síndrome fetal alcohólico, con algunas fotos asociadas que muestran claramente esa clarita muy plana, ¿no? A nivel de los labios. La primera niña de arriba y de la izquierda tiene esa nariz que empieza muy achatada, surgiendo muy de abajo, entre otros elementos. No es el objetivo de esta charla hablar sobre diagnóstico del síndrome fetal alcohólico, no es mi especialidad, no lo conozco, pero sí quiero marcar que ha habido bastantes cambios en la nomenclatura y en las características diagnósticas de esta patología, y el síndrome fetal alcohólico es como la punta del iceberg, la versión más complicada de un espectro de desórdenes de alcohol fetal, en los cuales podemos encontrar, por ejemplo, situaciones en las cuales haya exposición al alcohol, esta haya sido comprobada, y no observemos la dismorfología facial, pero sí observemos alteraciones en el neurodesarrollo que se traducen, por ejemplo, en menor retraso mental o en mayor impulsividad o en problemas de conducta. En ese caso se le asigna otro tipo de diagnóstico que en inglés se denomina Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorders. Lo más importante que quisiera marcar es que en realidad aquellos casos de síndrome fetal alcohólico que no necesariamente exhiben una prevalencia tan elevado como otras patologías, pero en ese sentido se ha señalado que puede ir hasta el 1 al 5 por mil en algunos países. Es solamente la punta de un iceberg, es decir, las patologías asociadas a la expresión del alcohol prenatal son mucho más marcadas, se traducen en efectos capaz más sutiles, en alteraciones a nivel comportamental, en retraso mental, que se confunden con otro tipo de patologías del desarrollo y con otro tipo de exposiciones a tóxicos, y aun cuando ninguna de estas patologías exista, ninguna de estas sintomatologías exista, los estudios epidemiológicos muestran que la exposición prenatal al alcohol, aún en ausencia de todo este tipo de trastornos del desarrollo, de dismorfología facial o síndrome fetal de alcohólico grosero, esas personas que parecen totalmente normales tienen más probabilidades de tener consumo excesivo de alcohol, tienen más probabilidades de tener
diagnósticos de abuso o de dependencia al alcohol o de Alcohol Use Disorders en la nueva denominación global. Simplemente algunas palabras en el sentido que hay diversas formas de evaluar si una mamá ha estado consumiendo alcohol durante el embarazo. Desde el autorreporte, por supuesto, de utilizar encuestas, hasta medir alcohol en sangre, medir alcohol en orina, medir alcohol en el aliento, por supuesto. Y también hay algunas formas interesantes que permiten medir la acumulación, es decir, que permiten medir el consumo en forma crónica. Ya hablamos previamente del meconio, hay análisis en pelo también, hay diversos análisis forenses interesantes en ese sentido, y otros análisis interesantes como por ejemplo medir algunos MIRNA, ¿sí? Algunos RNA en miniatura que nos permitirían, algunos pequeños mRNA que se alteran marcadamente y que permiten predecir no solamente la exposición al alcohol en el embarazo, sino que también permiten predecir, como vemos en ese paper de PLOS ONE en la parte inferior, algunos efectos que podrá tener sobre el individuo en desarrollo. Lo que veremos a continuación es tanto un efecto de la exposición al alcohol en el desarrollo como una forma de detectarlo. La gran mayoría de ustedes, médicos, enfermeras, personal de salud, allegados en general al sistema de salud, reconocerán que podrán estar viendo un corte, una vista sagital del cerebro en que podemos ver el cuerpo calloso, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, podemos ver todo el cerebelo con su arborización, el tronco cerebral. Quiero que hagan foco particularmente en el cuerpo calloso, es decir, en ese grupo de sustancias blancas, ese grupo de fibras de sustancia blanca que está aproximadamente entre los tálamos y la circunvolución del cuerpo calloso por encima de ella, y por encima de ella podemos tener la corteza cerebral propiamente dicha, y que tiene varias funciones. Una de ellas la más conocida es la de unir ambos hemisferios cerebrales y permitir la conexión entre ellos. Lo que estamos viendo ahí es un corte, una vista normal de un cerebro normal. Nótese a continuación en las próximas slides lo que podemos ver. Se repite a la izquierda esta vista normal para dar referencia, y luego tienen diversas imágenes de sujetos que han sido expuestos al alcohol durante el embarazo. Hay varias alteraciones que gente que es mucho más capacitada que yo para ver imágenes cerebrales puede darse cuenta, ¿no? Como por ejemplo una reducción de la cantidad de circunvoluciones que podemos observar, lo que da una idea de que esos son cerebros microcéfalos. Pero aparte de ello, podemos observar en el primer cerebro de izquierda a derecha del luego del normal una reducción en el tamaño y en la morfología del cuerpo calloso. Y en el cerebro que sigue, casi una agénesis del cuerpo calloso, es decir, un no surgimiento del cuerpo calloso. Lo que vemos es una consecuencia cardinal de la exposición prenatal al alcohol, y que también sirve marcadamente como una forma de detección temprana de esta patología. Un elemento ya para empezar a considerar y para tomar en cuenta en base a la prevención es que parece generar consecuencias negativas más importantes para el feto, no tanto la cantidad total, la cantidad de veces que se ha consumido el alcohol a lo largo del tiempo, y si uno puede hacer una sumatoria total de la exposición al alcohol, como la concentración máxima de alcohol en sangre alcanzada. Este es un estudio realizado en roedores, y podemos ver a mano izquierda, en función de cómo se administró a la mamá. Si tenemos una mamá control, que no se le administró una rata, o roedor, no me acuerdo si es rata o ratón en este caso, que no se le administró nada de alcohol, por lo tanto tiene alcoholemia 0. Otra rata que se le dio 4.5 gramos de alcohol, que es bastante, una especie de, en 4 horas, ¿no? Es decir, a lo largo de 4 horas se le dio una dosis de 4,5 gramos, que es una especie de modelo de este binge drinking, del consumo episódico excesivo elevado, que involucra el consumo de 4 o 5 tragos de alcohol en 2 horas o menos. En este caso 4 horas, pero la barra rosa mimetizaría un binge drinking en humanos. El de al lado le dieron 4,5 gramos, pero lo desparramaron más en el tiempo, es decir, involucra la misma cantidad de la barra azul, de la barra rosa, pero nos alejamos de la definición de binge drinking, en un episodio más distribuido.
Y fíjense qué interesante, en el otro caso, la mamá de la barra verde, o las mamás de la barra verde, recibieron más alcohol que las azules o las rosas, 6.6 gramos, pero lo distribuyeron a lo largo del tiempo, en 24 horas. Si nos vamos al panel de la derecha, lo que vamos a ver es el peso del cerebro, ya no de la mamá, sino de las crías de rato, de ratón, derivadas de esas madres. La cría normal tiene, ¿cuánto? 900 gramos aproximadamente, miligramos, perdón, el cerebro de esas ratitas. De las 3 grupos de ratas expuestas al alcohol, la que más efecto negativo tuvo fue aquella que tuvo 4.5 gramos de alcohol en 4 horas, que es un resultado relativamente contraintuitivo, porque uno diría que las madres que recibieron 6.6 gramos en 24 horas deberían tener un efecto más negativo porque tuvieron más alcohol, ¿verdad? Te diría un 20%, un 30% más de alcohol que las otras. No, sin embargo, parece ser que lo más negativo, en este caso para inducir un menor peso del cerebro, un cerebro más chico, es tener el alcohol comprimido en el tiempo, más allá de que al final del día se haya recibido menos que el de la barra verde. Por lo tanto, esta es una primera indicación preventiva de que lo que deberíamos tratar de hacer es reducir el consumo episódico excesivo en este grupo etario, por ejemplo, que va entre los 17 a 30 años. También se sabe que aún en aquellos casos en los cuales, esto es otro tipo de experimento realizado con ratas o ratones, en este caso particular lo que se observó, se bajó la dosis de alcohol a una dosis tal que no modificaba la cantidad de neuronas que se veían en una parte particular del cerebro, no recuerdo en este caso si es corteza prefrontal, me parece. Sin embargo, aún a esta dosis que no cambiaba el número total de neuronas, el número total de células nerviosas, me expreso mejor ahora, el número total de células nerviosas, que es el gráfico de la izquierda, no estaba cambiado. Sin embargo, cuando se hacía la diferencia entre neurona, que es la célula nerviosa por excelencia, que puede excitarse y que puede transmitir información, en fin, que realiza los procesos y los cómputos del sistema nervioso central, esa sí era mucho más baja, o era significativamente más baja, en aquellas ratas que habían sido expuestas al alcohol durante la preñez. Sin embargo, esas mismas ratas tenían o compensaban la cantidad de células, de neuronas menos que tenían, teniendo más glía, más neurona de soporte. Recordemos que una de las funciones de la glía, entre la glía tenemos los astrocitos, tenemos la microglía, es justamente generar inflamación y ir hacia lugares donde ha habido muerte celular. Por lo tanto, es muy probable que la mayor cantidad de glía que tengamos ahí sea una respuesta inflamatoria y una proliferación de macrófagos para sacar las neuronas que se murieron debido a la exposición prenatal al alcohol. Ya veremos más adelante que la apoptosis, tanto apoptosis como excitotoxicidad o necrosis, son algunos de los mecanismos, no el principal, pero algunos de los mecanismos por los cuales el alcohol prenatal puede estar ejerciendo sus efectos a nivel del cerebro en desarrollo. Yo mencioné previamente este tema de que uno de los efectos por los cuales se manifestaban las alteraciones a nivel del neurodesarrollo era una marcada baja en las habilidades de inteligencia, en el coeficiente intelectual. Aquí lo podemos ver, el coeficiente intelectual dividido en 3 grandes áreas, verbal, visual y visoespacial, y podemos observar primero cómo se observa una bajada aproximadamente a nivel de 70 puntos. Recordemos que en general, en este caso, un puntaje por debajo de 90 ya estaríamos hablando de un potencial retraso mental. En este caso, en las barras rojas, que es los que tienen el síndrome fetal entero, con todos los síntomas que yo describí antes, está en 70. En aquellos que tienen algunos efectos del alcohol fetal, que son la barra azul, pero que no tienen el síndrome fetal completo, tenemos una leve recuperación en relación al grupo completo, pero que está muy lejos por debajo de la barra negra de los niños totalmente normales. Eso no quiere decir que en todas las áreas o en todas las habilidades, por ejemplo, relevantes para la vida académica, haya déficit.
En este caso podemos observar, por ejemplo, que los niños con síndrome fetal son relativamente similares a los normales en algunas escalas de este test, en algunas escalas que son predominantemente verbales, pero en otras son marcadamente inferiores, por ejemplo en el caso de la capacidad de razonamiento aritmética o la lectura o la escritura. Yo mencioné previamente qué puede estar causando, cuál es la causa o la etiología, la etiología primera de los efectos del alcohol fetal. Bueno, vos sabés que, perdón por la informalidad, ustedes saben que a nivel de investigación básica todavía no se conoce exactamente el mecanismo último por el cual se causan estos efectos. Hay una miríada de posibilidades y una miríada de teorías. Yo mencioné la posibilidad de que el alcohol lo que esté causando es directamente apoptosis, necrosis, excitotoxicidad a nivel neural, por ejemplo, por una activación de receptores de NMDA, por una entrada de calcio a nivel de la célula y por un consiguiente una excitotoxicidad. Todos esos son mecanismos ciertos, pero que no parecen ser los únicos que terminen de explicar esto. También mencioné la posibilidad de que haya alteraciones en la expresión génica. Esto sería muy plausible y pareciera que puede estar causando, particularmente cuando hay exposición temprana, ¿no? Muy temprana en el primer trimestre, cuando todavía el tubo neural se está cerrando o cuando se está dando el proceso de gastrulación. En fin, cuando se dan todos los procesos de migración desde el tubo y de la cresta neural, allí pareciera que estamos alterando un conjunto de genes que están marcando como semáforos, ¿no? Hasta dónde tienen que ir las neuronas, qué tipo de morfología deben tener, etcétera, etcétera, y en ese sentido estaríamos causando alguno de estos síntomas más groseros asociados a dismorfología. También hay otras teorías muy interesantes que hacen referencia a alteraciones en el balance redox, por lo tanto una capacidad antioxidante limitada con una generación de radicales libres y por lo tanto nuevamente neurotoxicidad asociada. Vamos a ver otros mecanismos más sutiles más adelante durante la charla, pero este es un área que hay que invertir mucho porque lamentablemente no conocemos mucho y evidentemente poder conocer la causa última de los trastornos nos abriría muchas posibilidades terapéuticas. Algunos puntos importantes para cerrar esta sección es que no hay, lamentablemente, los indican tanto los estudios epidemiológicos como los clínicos en humanos, no hay un umbral o una cantidad mínima de alcohol que pueda considerarse segura. Con una sola exposición en el GD8 de la rata o del ratón, que es el momento en que se da la gastrulación en el ratón, podemos observar algunas alteraciones, tanto a nivel de gastrulación, a nivel de morfología posterior, y también podemos observar algunas alteraciones comportamentales, aun cuando no haya un síndrome fetal completo en el animal. Se observan, por ejemplo, alteraciones de ansiedad social, alteraciones comportamentales. Aquí pongo en el slide, el síndrome es independiente de si el padre toma. Sí, es cierto, pero hay dos elementos muy interesantes a considerar en este aspecto. Por un lado, a nivel epidemiológico. Uno de los mejores predictores si la mujer va a tomar alcohol en general o durante el embarazo es que su pareja lo haga. Eso por un lado. Y por otro lado, hay ya algunos trabajos que están mostrando que el consumo de alcohol por parte del padre puede traer alteraciones en el organismo en desarrollo, tanto por alteraciones directas sobre las gametas y por lo tanto sobre el feto, como alteraciones epigenéticas que se van a mover a lo largo de la generación y van a ir aumentando la capacidad o la probabilidad de consumo en la descendencia por el consumo paterno. Estos son trabajos relativamente nuevos que se están desarrollando en este momento. Y otro elemento también para sugerir que no debe haber ningún tipo de consumo y que todas aquellas mujeres que están en edad gestante y particularmente si están buscando quedar embarazadas no deben consumir alcohol, porque muchos de los casos de síndrome fetal son causados porque la madre o no sabe que está embarazada o si lo sabe también cree que el alcohol no tiene efectos durante el desarrollo. Vamos a finalizar la actividad de capacitación de hoy con algunas descripción de mecanismos más profundos e hipotéticos de por qué la exposición prenatal causa un consumo exacerbado de alcohol en adolescencia y en adultez, aún en ausencia de dismorfología clásica, aún en ausencia de un síndrome fetal característico.
Lo que nos dicen los modelos preclínicos y clínicos y epidemiológicos, es que aún en ausencia de esta dismorfología clásica, aquellos sujetos que fueron expuestos al alcohol van a tener más posibilidades de consumo excesivo, más posibilidades de ser alcohólicos más tarde en la vida. Hay algunas teorías que postulan que habría un aprendizaje asociativo pre y postnatal, que cuando el organismo en desarrollo es expuesto al alcohol porque la mamá consume en el embarazo o la lactancia, el organismo aprendería que el olor y el sabor del alcohol se convierte en un predictor de los efectos recompensantes a nivel motivacional de la droga, y que luego, cuando es un niño, un adolescente o un adulto y va a buscar el olor o el sabor del alcohol, propiamente dicho, ¿por qué? Porque predice estos efectos motivacionales recompensantes. Y hay un aprendizaje clásico de por medio, de condicionamiento clásico. Esta es una teoría bastante interesante, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para probar esto? Déjenme mostrarle este pequeño experimento realizado por la doctora Abate, que también es investigadora de CONICET, aquí de la Universidad Nacional de Córdoba, y el doctor Molina, en el cual expusieron a las ratas mamás a alcohol, el grupo rojo, y era un alcohol saborizado, un alcohol con olor a eucalipto, de manera tal que cuando le daban alcohol, solamente 4 exposiciones al alcohol relativamente elevadas, como una exposición binge, hacia el final de la gestación. Solamente 4 veces, una vez por día, hacia el final de la gestación. Tenían un grupo que recibía eso, que recibía ese alcohol saborizado, por lo tanto el organismo, el feto que estaba desarrollándose, no solamente percibía el efecto tóxico del alcohol, sino este olor a eucaliptus. El grupo gris es un grupo control, que la mamá no recibe nada en particular, solamente agua. Concentrémonos en esos 2 grandes grupos. ¿Qué es lo que hacían? Justo antes del nacimiento hacían una cesárea, retiraban los fetitos, que son esos organismos ahí rosaditos que están viendo ahí, y antes de que tenga cualquier contacto con la mamá, los exponían a un pezón artificial, eso que hay de color azul que le están tratando de meter en la boca, que de hecho el bebé lo está agarrando en ese caso. Los bebés, tanto humanos como en este caso de rata, cuando son estimulados cerca de la mejilla, tienden a girar hacia la dirección de esa estimulación y a tratar de realizar movimientos de succión, particularmente si el objeto remeda el pezón materno. Lo que están viendo ahí es un pezón artificial. ¿Y qué es lo que hacían estos investigadores? Evaluaban la cantidad de prensión a ese pezón artificial de estas ratitas que nunca antes era su primer contacto con el mundo exterior. Y fíjense que también tenían la posibilidad de ponerle un hisopo al ladito, y ese hisopo podía tener olor a diferentes cosas o a nada. Lo que están viendo en el gráfico hasta ahora es la cantidad de prensión hacia el pezón cuando el hisopo no tenía ningún tipo de olor característico. Focalicémonos en las barras grises y rojas. Nótese que no hay diferencias muy importantes. Son muy parecidas la cantidad de tiempo que estas ratitas se prendían al pezón cuando el hisopo no tenía nada. Pero ¿qué habrá pasado si los investigadores agarraban a otro grupito de ratas similares a estas, pero las evaluaban con un hisopo embebido en olor a eucaliptus, es decir, el mismo olor que predecía o que estuvo asociado a los efectos prenatales del alcohol? Fíjense esto. Las ratitas controles que no habían estado nunca expuestas al alcohol in útero, las barras grises, siguen prendiéndose al pezón unos 150 segundos por duración del ensayo. Es decir, es independiente. Le pones el olor de eucalipto y no se lo pones, es lo mismo. Pero fíjense qué pasa en el grupo que sí estuvo expuesto al alcohol in útero. Cuando el olor del eucaliptus está presente, porque el hisopo está embebido de eucaliptus en la situación, se prenden 300 segundos a ese pezón materno. Todo esto parece indicar que hay una memoria prenatal hacia el alcohol, que esas ratas del grupo rojo, cuando estuvieron expuestas in útero al alcohol, aprendieron que el eucalipto o cineol, como se llama aquí técnicamente, se convierte en un predictor del alcohol, y cuando luego son expuestas a esa clave, a ese estímulo, son muy propensas a acercarse a ellas y desarrollar esta conducta muy relevante de presión
y que es un remedio de la conducta alimenticia. No es un resultado concluyente, no nos termina de comprobar la teoría, pero nos indica particularmente que puede haber memorias prenatales luego de la exposición prenatal al alcohol. También la exposición prenatal al alcohol puede modificar un conjunto muy importante de neurotransmisores que regulan la respuesta al estrés, que le regulan la respuesta a drogas. Por ejemplo, algunos receptores opiáceos muy importantes como son los receptores kappa que median efectos de estrés. Este es un trabajo que hicimos en 2015 con el Dr. Nishnikov, que en este momento trabaja en la Universidad Estatal de Connecticut en Estados Unidos. Y lo que evaluamos es cómo reaccionan ratas cuando son administradas con un agonista de estos receptores opiáceos kappa. Como les dije, median la respuesta de estrés. Es decir, cuando la rata se le prenden estos receptores, porque por ejemplo le administramos esta droga U62, las ratas se sienten muy mal, se sienten motivacionalmente es un estado muy aversivo. Por eso no sorprende que si yo apareo, es decir, presento a la rata un estímulo, por ejemplo una caja con características distintivas, por ejemplo roja y blanca, a líneas verticales, mientras experimenta los efectos de la activación de los receptores por la administración de U62, luego de varios días de apareamiento de la caja con los efectos de la droga, cuando le doy la posibilidad en la evaluación de pasar tiempo en la caja donde experimentó U62 o donde experimentó otra cosa, la rata va a evitar estar cerca de ese estímulo que predice la activación de los receptores kappa. El gráfico muestra justamente eso. Ratas que no tuvieron ningún tipo de exposición prenatal, es decir, ratas normales, o que solamente recibieron agua, inyecciones de vehículo, muestran un efecto dosis-respuesta de evitación por una caja, por un sector que fue apareado los efectos de la activación de los receptores kappa. Esa liñita que va del blanco, gris, amarillo, rojo y negro cada vez más bajo nos muestra esa evitación condicionada. En cambio, si yo trabajo con ratas que fueron expuestas prenatalmente al alcohol, no me muestran ese típico perfil farmacológico de evitación dosis-respuesta hacia la activación kappa. Por el contrario, la activación kappa o no genera aversión, y en algunas ratas, las que recibieron 5 miligramos por kilogramo, prefieren estar en una caja, en un estímulo condicionado que predice los efectos de la activación kappa. Eso nos sugiere que puede haber alteraciones en este sistema receptor kappa. Y de hecho, si uno mide la cantidad de receptores kappa sinaptosomales, uno puede observar que la exposición prenatal al alcohol baja la cantidad de receptores sinaptosomales kappa en núcleo accumbens, en amígdala y en hipocampo, que son 3 áreas muy relevantes para procesos de memoria, aprendizaje y para respuesta al estrés. La teoría que con el Dr. Nishnikov generamos fue que en general cuando se administra el alcohol genera efectos reforzantes a partir de la activación de células dopaminérgicas en área tegmental ventral que proyectan hacia el núcleo accumbens y corteza prefrontal. Esta es una vía del reforzamiento, una vía que genera efectos motivacionales apetitivos y que también, por ejemplo, se modifica a partir o puede activarse a partir de receptores opiáceos que van desde, por ejemplo, el núcleo arcuato hacia el área tegmental ventral. Sin embargo, lo más importante que quiero mostrarles aquí es que hay como un mecanismo, llamémosle, de freno a esto, o sea, de ponerle un parate a la activación dopaminérgica y reforzante generada por el alcohol en este circuito de área tegmental ventral, a núcleo accumbens, a corteza prefrontal, y lo ejercen neuronas dinofinérgicas. La dinorfina es el ligando endógeno de los receptores kappa, ¿sí? Por lo tanto, neuronas pertenecientes al sistema kappa que van desde núcleo accumbens y hacia área tegmental ventral. Pensemos en este sistema como una especie de juego de poleas que reduce la activación, los efectos eufóricos y motivacionales del alcohol. Lo que nosotros creemos, hay otros sistemas aquí también, por ejemplo con NMDA, que no me voy a detener a explicar en este momento. Una de las hipótesis que generamos
fue que la exposición prenatal al alcohol lo que hace es disminuir la acción del sistema de dinorfina, es decir, del sistema kappa, o aumentar otros sistemas que no voy a describir en este momento, y de esa manera se libera la activación dopaminérgica inducida por el alcohol, y los efectos motivacionales reforzantes del alcohol luego de la exposición prenatal son más potentes. Eso genera, y en este gráfico de líneas grises y blancas lo podemos ver, de líneas negras y blancas lo podemos ver, se traduce en que luego en modelos preclínicos, en modelos de ratas, si uno evalúa consumo de alcohol a lo largo de estas 12 sesiones, uno va a observar consumo libre, la rata puede consumir o no consumir alcohol, va siempre a observar, o muchas veces va a observar, que la exposición prenatal sube significativamente el consumo de alcohol. Finalmente, y este es el último experimento que quiero mostrarle, uno puede tratar de observar cómo es el estado del sistema dopaminérgico en estas áreas del refuerzo, como área tegmental ventral, luego de la exposición o no al alcohol prenatal. Lo que estamos viendo es la cantidad de neuronas activadas por la exposición al alcohol en adolescencia y que son dopaminérgicas. Y lo que podemos observar es el grupo más de la derecha de la slide, es el grupo que fue expuesto al alcohol inútil, el grupo que es más elevado, cuyas barras superan las 250 aproximadamente. Y lo que podemos ver en ese caso es que la exposición prenatal al alcohol aumenta la activación postnatal frente al alcohol, es decir, deja el sistema tuneado para arriba, preparado para que cuando llegue alcohol a nivel postnatal, el sistema responda más que si no hubo a nivel prenatal. Finalmente, indicarles que todo lo que acabamos de ver puede englobarse dentro de la idea que la exposición prenatal al alcohol forma parte de una de las tantas posibilidades nocivas de exposición al alcohol temprano en el desarrollo. En general se sabe que cuanto más temprana es la exposición al alcohol en la vida, mayores van a ser las probabilidades de desarrollar abuso y dependencia. En ese sentido, la exposición prenatal al alcohol es una versión más temprana de lo que una versión con una exposición lo más temprana posible de lo que muchos trabajos en relación al alcohol y desarrollo nos dicen. Y quiero finalizar con esta última slide que tiene el título Una mirada más amplia, alcohol y desarrollo. Este es un trabajo realizado en Canadá que nos muestra qué sucede. En el eje de las Y estamos viendo la probabilidad de desarrollar dependencia al alcohol. Decía qué sucede en términos de dependencia al alcohol en función de cuán temprano empecé a consumir yo en la vida. Este trabajo siguió varias cohortes de poblaciones que yo he reducido en 3, aquellos que empezaron a los 12 años a tomar, aquellos que empezaron a los 15 o 16 años a tomar, estos son humanos, es un trabajo clínico, o aquellos que empezaron luego de la edad legal. Y lo que se observa es que al principio, inmediatamente después que empezaron a tomar, o hasta los 5 años después que empezaron a tomar, estos 3 grupos, los de inicio temprano, los de inicio medio y los de inicio tardío, no se diferencian entre sí en sus posibilidades de desarrollar dependencia al alcohol. Sin embargo, luego de los 5 años y hasta los 15 años, aquellos que empezaron a tomar muy temprano en la vida, entre los 11 y los 12 años, tienen mucha mayor probabilidad de desarrollar dependencia que aquellos que empezaron luego de los 19 años. Mi mensaje de hoy es que la exposición prenatal al alcohol, aun cuando no genere este síndrome fetal alcohólico que describimos previamente, o los efectos fetales alcohólicos que describimos previamente, también se traduce en una huella, en una exposición temprana que promueve el consumo de alcohol como otras exposiciones tempranas en infancia o en adolescencia. Bueno, eso era todo lo que les quería mostrar para hoy. Espero que les haya gustado y que sigan desarrollando sus tareas con esfuerzo como lo hacen todos los días.